habría que pensar en qué puntos posibles o en qué zonas del espacio posibles se podría anular el campo. Tenemos una carga positiva y una carga negativa. Sabemos de las cargas positivas que generan campos direccionados hacia dónde. ¿Se escucha bien ahí? Primero, ¿pueden ver bien la pantalla? Antes que nada. Sí, profe, se escucha y se ve. Ah, bien, bien. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿las cargas positivas hacia dónde generan campos? Bueno, generan campos salientes de ellas, ¿sí? Y las negativas, entrantes. Entonces, en ese sentido, uno podría ya agarrar y decir, bueno, pensemos en qué zonas del espacio, entre las dos cargas, o por fuera de esas dos cargas, se podrían anular los campos eléctricos. Entonces, en el medio, entre las dos cargas, ¿se puede anular el campo eléctrico? ¿Se podría anular el campo eléctrico entre medio de las dos cargas? Recuerden, las positivas generan campos salientes de ellas y las negativas entrantes hacia ellas. Entonces, En el medio no, entonces. en el medio no, perfecto, en el medio no se puede. En el medio no podría generarse un campo nulo. ¿Por qué? Ah, bueno, porque esta carga QA me genera un campo eléctrico acá en el medio que sería en este sentido. Este sería el campo E sub A en el medio, ¿verdad? E sub A. Y ahora el campo que genera la carga B en el medio también, o sea, entre las dos cargas, a eso me refiero en el medio, sería, ¿en qué sentido? También en este, porque la carga B es negativa, entonces tiene un campo que genera que es en sentido de esa misma carga. Entonces esta sería así. Entonces, en toda la zona del medio, fíjense que los dos vectores, el vector rojo, que vamos a dibujar la carguita QA roja de tal manera que se vea que es el generado por la carga roja, y esta la vamos a dibujar en verde. Ahí está en verde. La carga roja genera el campo rojo y la carga verde genera el campo verde. Fíjense que los dos campos, cuando estamos entre medio de las dos cargas, tienen el mismo sentido. Entonces, dos vectores que tienen el mismo sentido no pueden anularse. Entonces, no puede ser el campo nulo entre medio de las cargas. ¿Sí? Entonces, habría que pensar, a ver, bueno, y a ver, de, de este lado, de este lado, de este lado de la carga Q sub A. Ups. Ahí está. De este lado de la carga Q sub A. Aquí. De este lado de la carga Q sub A. ¿Podría ser que el campo eléctrico se anule? Pensemos ahora en la dirección del campo eléctrico que genera E sub A. La carga Q sub A, quise decir. ¿Hacia dónde genera la carga Q sub A el campo eléctrico? Hacia la izquierda. Bien, hacia acá. Perfecto, porque es una carga positiva, entonces tenemos ahí un campo eléctrico que apunta bien saliente de esa carga. Ahora, este será el campo generado por la carga A. E sub A. Bueno, vamos a ponerle, este es en la zona 1, esta es en la zona 1, esta es en la zona 2, ¿sí? Esta es en la zona 2. Y entonces acá también vamos a poner zona 2, de tal manera que se entienda que esta es la zona 2. Y acá vamos a delimitar las zonas. Esta zona es la zona 2. Esta zona es la zona 3. Y esta zona es la zona 1. Bien, entonces el campo eléctrico que genera en la zona 1 apunta hacia la izquierda. Y el campo eléctrico que genera la carga B en la zona 1, ¿hacia dónde apunta? Hacia la derecha. Hacia la derecha, perfecto. Entonces,
ahí tendremos un campo que apunta en este sentido. Ahí. Y este va a ser el campo E sub B en la zona 1. ¿Sí? Entonces este es E sub B en la zona 1 y este es E sub A en la zona 1. Pregunta. Los vectores E sub A en la zona 1 y E sub B en la zona 1, ¿pueden sumarse y dar el vector nulo? En términos de sentido, o sea, los vectores son opuestos, o sea que podría llegar a ocurrir que den el vector nulo. ¿Sí? Pero hay que considerar ahí una cuestión que tiene que ver con la intensidad del campo que me genera A y la intensidad del campo que genera B. Si recuerdan, ¿cómo es la expresión del campo que genera en módulo? El campo que genera la partícula A en la zona 1, ¿sí? En módulo, ¿sí? En módulo. ¿A qué es igual esto? Y esto va a ser la constante eléctrica, KE, por el valor de Q sub A en módulo, ¿sí? Sobre la distancia, ¿sí? Que me separa de A al punto en cuestión. ¿Y esta distancia cuánto va a ser? Vamos a ponerle una distancia aquí en el punto P, ¿sí? Vamos a poner el punto, sí, el punto P. Entonces, esta distancia, ¿cuál será? Ahí será la distancia de aquí hasta acá. Vamos a poner, a ver, ¿qué le podemos poner? Le podemos poner X, PA, ¿sí? Entonces, esta es la distancia X, PA, pero eso va al cuadrado, ¿verdad? Entonces, S es el módulo del campo generado por la carga Q sub A en la zona 1. Si yo pregunto, ¿y cuánto vale el módulo del campo generado por la carga B en la zona 1? Porque si se tienen que anular los vectores verdes y rojos de la zona 1, ¿cómo tienen que ser esos módulos? Iguales, ¿verdad? Entonces, tenemos K sub B por Q sub B, ahí y esto. ¿Y acá qué distancia va? XPA más 1,2 metros. Bien, perfecto. Esto es XPA más... Vamos, para no se confundan que es una distancia positiva, ¿sí? Vamos a ponerle dpa, ¿sí? Distancia, de tal manera de que se entienda que ese valorcito es un valor positivo, ¿sí? Porque X se pueden confundir que, no, pero ¿cómo sé si X positivo o negativo? Así que le vamos a poner D. Distancia de PA más 1,2 metros y todo esto al cuadrado. Bien, entonces, la pregunta sería, bueno, es si quiero que se anule el campo en la zona 1, ¿qué debe ocurrir? Debería ser, ¿qué cosa? Bueno, el módulo del campo que me genera A en la zona 1 igual al módulo del campo que me genera B en la zona 1. Porque ya sabemos que los sentidos son opuestos, ¿sí? Así que asegurándome que el módulo es el mismo, si los sentidos son opuestos, se anulan. Bueno, pero pedir eso, ¿qué es? Y bueno, pedir eso es pedir que este valor sea igual a este valor que está acá. Bien. Esto es lo mismo que pedir eso. Bien. Y en definitiva, fíjense que ahí lo que vamos a tener, ¿qué es? Bueno, la constante KE se va a simplificar. ¿Y qué tenemos? Que QA, déjenme ver una cosita. Sí, bueno, vamos a hacerlo así. Al revés, vamos a hacerlo.
vamos a hacer que QB, pasamos esto que está acá, dPA más 1,2 metros, esto al cuadrado, sobre dPA al cuadrado, tiene que ser igual al módulo de QB sobre el módulo de QA, ¿verdad? Ahora bien, pregunta. ¿Esta igualdad se puede dar? Si yo pregunto, este numerador que está acá, ¿cómo es con respecto a este denominador? ¿Mayor o menor? Mayor no sería. Sí, es mayor, perfecto. Entonces, esto debería... Bueno, vamos a hacer así. Vamos a dejarlo esta igualdad así. Y vamos a decir, esto que está acá, pero esto es mayor a 1, ¿verdad? Esto es mayor a 1. ¿Y cómo es QB sobre QA en módulo? Y QB sobre QA, ¿cómo es? ¿Mayor o menor a 1? Menor a Menor 1 a no uno. sería porque Menor a B 1, es negativo. exactamente. Esto es menor a 1. Entonces, estoy pidiendo la igualdad de algo que es mayor a 1 igualado a algo que es menor a 1. Es un imposible. ¿Sí? Y como eso es imposible la igualdad. Por lo tanto, es imposible la igualdad. ¿Sí? ¿Qué igualdad? Esta igualdad que está acá. Esta igualdad que está acá, que la vamos a bajar ahora. Entonces, esa igualdad se hace imposible y en definitiva, la única zona que me queda por analizar sería la zona 3. O sea, en realidad, si quiero que se anule el campo de la zona 1, debería ser esto. Esto es un signo de pregunta. ¿Esto es igual a esto? ¿Hay igualdad acá? Y sigue acá el signo de pregunta. Y la cuestión es que analizamos que esto es mayor a 1 y esto es menor a 1, entonces por lo tanto no se puede dar la igualdad. ¿Sí? Entonces, eso es con respecto a la zona 1. La zona 2 ya vimos que no se puede anular el campo. Lo único que me queda es la zona 3, analizar la zona 3. Entonces supongamos que el punto... vamos a ponerle... vamos a ponerle el punto... déjame pensar a veces... El punto C. Listo. El punto C... podría llegar a hacer que se anule, ¿sí? Entonces, analizamos el punto C ahora, ¿sí? Analicemos el punto C. ¿Cómo se genera el campo? ¿Cuál es el campo que me genera la carga QB sobre el punto C? Y bueno, es en este sentido, ¿verdad? Ahí quedaría la carga, el campo EB en la zona 3 y el campo eléctrico generado por la carga 2, en la zona 3 es en este sentido. Entonces, este será E generado por la carga A en la zona 3. ¿Sí? Bueno, ese 3 me salió medio mal. Ahí está. Vamos a cambiarlo ahí. 1, 2, 3 y lo vamos a hacer un poquito más. Ahí está. La zona 3. Ahí está. Entonces, bueno, habría que analizar ahí esa relación. Entonces, vamos a ver, ¿cuál sería qué sería lo que tenemos que hacer? Bueno, agarremos esto que está acá y marquemos esta distancia como la distancia de de B a C. Entonces, esto que está acá será la distancia de B a C. Bueno,
Vamos a hacer esto. Ahí. Esta distancia que está acá. Esa distancia que está acá es DBC. ¿Sí? Bueno, entonces tendríamos que plantear ahora qué cosa. Si quieren repetimos el dibujo, así queda al lado del planteo, de tal manera que no se pierda ahí. Vamos a repetir todo esto, así. Todo esto que está acá, lo juntamos, lo mandamos ahí y ahora esto, hacemos zoom ahí y mandamos para acá abajo. Ahí. Repetimos el dibujo, ahí. Entonces, vamos de nuevo. Analizamos entonces, estamos analizando la zona 3. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, el campo eléctrico generado por B en la zona 3 en módulo, ¿a qué es igual? Bueno, es KE por QB en módulo sobre, ¿qué distancia? DBC al cuadrado, ¿sí? Y el módulo del campo generado por A en la zona 3, ¿a qué es igual? Bueno, es igual a KE por Q sub A sobre DBC más 1,2 metros al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ahí, ¿qué tengo que plantear entre los módulos de esos dos campos? Una igualdad. Exactamente, planteo la igualdad de los módulos de los campos y si se da la igualdad, ¿qué ocurre con esos dos campos? Se anulan. ¿Por qué? Porque un campo apunta en un sentido y el otro apunta en el sentido opuesto. ¿Sí? Entonces planteo la igualdad para ver si se puede anular el campo. Puede anular el campo. ¿Sí? Entonces planteo esa igualdad y vamos a ver. Planteando esa igualdad, ¿qué digo? Ah, bueno, esto debería poder ser igual a esto que está acá. Bueno, la constante KE vemos que se anula, está de los dos lados. Y entonces tengo que distancia de B a C más 1,2 metros al cuadrado sobre distancia de B a C al cuadrado es igual a Q sub A sobre Q sub B. ¿Sí? Entonces, ahí fíjense que estoy pidiendo que esto, que es mayor a 1, ¿sí? Sea igual a esto, que también es mayor a 1. O sea, vamos encaminados, debería, por lo menos acá no llegamos a ninguna contradicción, ¿sí? La igualdad podría ser válida. Entonces, de lo que se trata el problema a partir de ahora es de, tenemos una única ecuación con una única incógnita. ¿Cuál es la incógnita? Este valor lo tenemos, esto lo tenemos, esto lo tenemos. ¿La incógnita cuál sería? Distancia de B a C. Entonces, la distancia de B a C es la incógnita que planteamos. Y bueno, vamos a tener que plantear una resolvente. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso lo que hay que hacer. ¿Sí? A ver, la resolvente, ¿cómo quedaría? Quedaría dbc al cuadrado, arriba. Estoy desarrollando el cuadrado, ¿sí? El binomio es al cuadrado. Más el doble producto del primero por el segundo, que sería 2,4 metros por dbc, más el segundo al cuadrado, que sería 1,2 al cuadrado metros cuadrados, ¿sí? Esto menos QA, QB, esto es módulo, ¿sí? Por dbc al cuadrado. Y esto igual a 0, ¿sí? Entonces, ahí uno podría agarrar y juntar las cosas que tienen dbc al cuadrado. Entonces tendría 1 menos q sub a, q sub b,
ahí en módulo. Módulo de Q sub A sobre módulo de Q sub B es lo mismo que módulo de Q sub A sobre Q sub B. ¿Sí? Entonces, todo esto, opa, paréntesis, y ponemos por distancia de B a C al cuadrado, más 2,4 metros distancia de B a C, más 1,2 al cuadrado, metros cuadrados, esto es igual a 0. Bueno, entonces acá, en este caso, ¿cuál sería A? Bueno, A es 1 menos Q sub A, Q sub B, ¿sí? B, para la resolvente quiero decir, ¿eh? B es 2,4, ¿sí? Y C, en este caso, sería 1,2 al cuadrado, ¿no? 1,2 al cuadrado. Bueno, si ustedes plantean y sacan las soluciones de esa ecuación, les va a dar el valor de la distancia de B a C. A ver, déjenme ver si yo lo tengo acá. Tengo un cuadernito donde tengo los problemas. Bien, esa distancia me da que es 0, esa distancia está ahí, perdón, sería, déjenme ver una cosita, tengo que hacer una cuentita. Bueno, vamos a hacer acá en la calculadora. Acá. 3,25, aunque no sé si... 3,25. Sí, o menos 0,5. Sí, 3,25 está perfecto porque me da... Sí, es 4,45, está bien. ¿Es 1,20 la distancia entre las descargas? Sí. Sí, perfecto, es 3,25 como vos decís. Exactamente, es eso. Entonces, la distancia de B a C es igual a 3,25 metros. ¿Sí? Entonces, a esa distancia... Uy, qué mal subrayado eso. A esa distancia va a estar el punto en el cual se anula el campo. ¿Sí? Entonces, ahí ya entonces ya tenemos la respuesta del ejercicio 4, que es hallar el punto o los puntos en el plano del papel donde el campo eléctrico resultante se anula. Ahora bien, ¿por qué no hay otros puntos donde en el plano del papel, a una distancia finita estamos hablando, ¿sí? ¿Por qué yo elegí analizar únicamente la línea que une las cargas y no un punto por acá, un punto azul por acá, o por acá, o por acá? ¿Por qué no elegí alguno de esos puntos? ¿Cuál es el criterio como para no tomarlos? Sería porque en esos puntos las direcciones de los campos de las otras dos cargas apuntan, tienen otras direcciones, entonces siempre van a estar sumándose. Exactamente. O sea, sí, está bien la respuesta. La respuesta es, no tomo ninguno de esos puntos que esté cercano a las cargas, pero que esté por fuera de la línea que une las dos cargas, porque los campos eléctricos, para anularse, tienen que tener la misma dirección y sentidos opuestos, ¿verdad? Y en el único lugar geométrico donde la dirección es la misma, es en la línea que une las dos cargas. Porque fíjense que en los puntos estos azules ya las direcciones no son las mismas. ¿Sí? Las direcciones acá, uno de los campos va a ser así y el otro va a ser en este sentido, pero un poco más torcido. Ahí. ¿Sí? Ahí me fui un poco de... Pero, a ver, ahí esto sería algo así. Ahí yo lo estoy dibujando muy, que parece que está en la misma dirección. Debería rotarlo un poquito. Ahí. ¿Sí? Ahí sería, ahí no sé si se nota bien la diferencia. Esperen, este punto vamos a obviarlo. Vamos a hacer este que es mucho más trivial verlo. ¿Sí?
esto, la dirección acá, en el campo eléctrico generado por la carga A en este lugar, es en este sentido, ¿verdad? Y el campo eléctrico generado por la carga B en este lugar es en este sentido. En definitiva, dos vectores que no tienen la misma dirección sumados no se pueden anular nunca, ¿sí? Y es por eso que no tomo otros lugares del espacio que no sea la línea que une las cargas en cuestión, ¿sí? Entonces, ¿existe más de una respuesta a explicar? No, hasta por lo menos con respecto... Bueno, sí, existe más de una respuesta que sería esta respuesta trivial, ¿verdad? O sea, ya encontramos la distancia de B a C, donde está el punto C, justamente, donde se anula el campo. Ahí ya lo encontramos. Ahora, también existe otro infinitos puntos donde se anula el campo, pero es una respuesta trivial. ¿Qué pasa a medida que yo me alejo más y más y más y más de una carga? La distancia a la carga, obviamente, crece. Y como crece, este denominador crece si me alejo cada vez más, más, más y más. Entonces, en el infinito, ¿sí? El campo que me genera la carga B es cero. Y también en el infinito, el campo que me genera la carga A también va a ser igual a cero, porque ese denominador es infinito. Y si estoy dividiendo algo, un número, una constante por infinito, eso me da cero. Entonces, sí, hay otra respuesta que es siempre en el infinito, respecto a una configuración particular de cargas, en el infinito el campo se va a anular. No porque la suma de los dos vectores me da cero, sino porque ambos vectores van a ser cero. ¿Sí? Entonces estoy sumando el vector nulo más el vector nulo. Sí, obviamente me va a dar cero. ¿Sí? Y después, ¿es posible que campos se anulen puntos que no pertenezcan a ese plano? Bueno, si se imaginan, justamente relacionado con esta respuesta, que si se anulan en el infinito, obviamente en el infinito uno puede imaginarse una esfera de radio infinito que contenga esas dos cargas en el centro, y obviamente en cualquier punto de esa esfera el campo eléctrico va a ser nulo, ¿sí? Profe, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta rápida, pero que sí, tiene que ver obvio. con el laboratorio? Sí, sí. Yo te quería preguntar de que yo el laboratorio de informe 1 Ajá. lo tuve mal y lo tuve que rehacer. Yo si lo rehago y está mal, rehecho, ¿se Sí. desaprueba de alguna forma? Eso. No, 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 o sea, no, vos viniste al laboratorio el lunes, Yo fui al laboratorio el lunes y yo hice el comisión informe. C1. Sí, me acuerdo. Graciano. No, Ah, Angie. perdón, entonces capaz que estoy confundido con otra chica, perdón. No, yo voy a otra comisión. Tipo. Pero no me preguntás entonces por un laboratorio que yo te corregí. No, yo estoy preguntando en general. Tipo Ah, ok, 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 de ahí que entendí. yo rehago el laboratorio, rehago el informe, vuelvo a entrar el informe llega a estar mal, ¿qué sucede? Pregunto por si las dudas, ¿no? No, mira, Realmente si llegás a entregar mal informe por segunda vez consecutiva, lo que puede llegar a pasar, a lo sumo, es que tengas que recuperar ese TLP. ¿Qué significa recuperarlo? En alguna fecha particular que nosotros vamos a poner, que eso se habla con los alumnos, la gente de la misma comisión que va, se fija, che, esta fecha hay recuperatorio. Entonces, ¿ese recuperatorio qué es? Vos vas, realizás de nuevo todas las mediciones del laboratorio y haces el laboratorio y lo presentás de nuevo el informe. ¿eso es Obviamente. a lo sumo o es algo que ya se sabe? No, en general la metodología siempre, hasta donde yo sé, siempre fue así. Yo lo Ah, he listo, hecho. perfecto. El cuatrimestre pasado lo he hecho, por ejemplo. Me han entregado 2 veces el informe mal y le dije, bueno, recuperan. Ah, listo. Gracias. No, no. Bueno, entonces volvamos acá a la tarea de aula. Entonces tenemos, bueno, la respuesta a esa pregunta era, ¿es posible es posible que el campo se anule en puntos que no pertenecen a ese plano? Bueno, sí, en el caso particular justamente que se anulen en el infinito. Entonces imaginamos una esfera de radio infinito cuyo centro perdón,
en el centro de esa esfera están las dos carguitas y obviamente a una distancia infinita de esas dos cargas, el campo eléctrico que esas cargas generan, independientemente en el infinito es cero, ¿no? Y después dice, ¿es posible hallar un par de valores de cargas tal que el campo resultante no se anule nunca, salvo en el infinito, que es el caso que estamos hablando ahora? Entonces, ¿puede haber un par de valores de carga que no se, para los cuales no se anule nunca el campo, salvo en el infinito? ¿Qué les parece? ¿Podría llegar a ocurrir eso? La respuesta es que sí. Fíjense, la respuesta viene por esta condición, ¿sí? Vimos que si una carga es mayor a la otra, ¿sí? Bueno, planteábamos de un lado, ¿sí? Y habíamos planteado para un lado y veíamos que, bueno, como esto tiene que ser menor a 1 y este es mayor a 1, las dos cosas no pueden ser iguales, entonces nos fuimos para el otro lado. Y como nos fuimos para el otro lado, decíamos, bueno, la carga QA es mayor a la carga QB y por lo tanto este denominador, esta fracción, perdón, es mayor a 1 y esta también es mayor a 1, entonces vamos encaminados y después hacemos la resolvente. Pero ¿qué pasa si la carga QA en módulo es igual a la carga QB? ¿Qué estaría pasando? Esto es igual justo a 1, ¿sí? Cuando la carga QA es igual a QE justo, pero, a ver, a esto me estoy refiriendo, ¿no? Sí, sí, QA es igual a menos QB, ¿sí? Analicemos, ¿cuándo se hace QA sobre QB igual a 1? QA sobre QB, ¿cuándo se hace el módulo igual a 1? Cuando tienen el mismo valor. Cuando tiene el mismo valor en módulo, exactamente. Esto es igual a 1. Entonces, si QA sobre QB en módulo es igual a 1, eso implica cualquiera de las dos cosas. O que QA es igual a QB, ¿sí? Eso significaría que tienen el mismo signo. O que QA es opuesta a QB. No puede ser otra forma, ¿sí? O es la una o es la otra. No puedo llegar a otra conclusión. Entonces, la pregunta sería, bueno, si QA es igual a QB, ¿se anula el campo en algún lugar? Si QA es igual a QB. Entonces esta es QA. Esta es la roja. Esta es QA y esta es QB la verde. Acá. ¿Se anula en algún lugar? ¿Podrías poner la ecuación como había quedado para chequear? Sí. La ecuación que yo puse es esta que está acá. Esta que está acá, que la vamos a unir y la vamos a pegar de nuevo para allá. Vamos a hacer ahí, y ahí. Esta era la ecuación. Hacemos un zoom acá. Ahí está. Hasta ahora, bueno. Entonces la pregunta ahí sería, no me deja bajar más. Bueno, estamos en un límite, ahí. Entonces, si QA es igual a QB, si estamos en esta condición, ¿se puede anular en algún lugar? A la mitad de la distancia de ambos. Bien, perfecto, pero no es analizando esta ecuación. Esta ecuación está bien planteada, pero para los extremos. Acuérdense que era para la zona 3 o la zona 1, que habíamos visto esta ecuación. En realidad, esta en particular era para la zona 3, ¿no? La que acabo de pegar acá es para la zona 3. Después la otra era para la zona 1, que era opuesta, ¿no? Claro, sí. Pero habíamos analizado la zona 2 al principio. Y la zona 2 dijimos entre medio de las dos cargas. Y entre medio de las dos cargas, ¿cómo son los campos eléctricos que me genera QA y QB? Si son del mismo signo, QA y QB. Ahí son opuestos. Claro, o sea, acá, el campo que me genera ahí, este va a ser E sub A,
y este va a ser E sub B. Ahora bien, en sentido son opuestos y vemos que son opuestos. Bueno, pero por simetría, entonces, el punto medio entre las dos cargas, que equidista de ambas cargas, va a ser el punto donde los vectores verde y rojo van a tener la misma longitud. Entonces, en el punto medio, acá, en el punto medio, va a ocurrir, ¿qué cosa? Ah, bueno, que el campo eléctrico se va a anular. ¿Sí? Pero la pregunta ¿es posible hallar un par de valores de carga tal que el campo resultante no se anule nunca? O sea, ya vimos que si QA es igual a QB, sí se anula. Entonces, ¿qué pasa si QA es el opuesto de QB, la opuesta de QB? ¿Sí? Entonces, todo esto era para explicar qué pasa si QA es igual a menos QB. Tomemos este caso. En este sí se anula. En el punto medio. Entonces, tomemos este caso. Y en ese caso, ¿qué ocurre? Bueno, si quieren, bajamos la ecuación de nuevo. Teníamos esto que está acá. ¿Sí? Esto que está acá. De nuevo. Ahí. Esto que está acá para este lado. ¿Sí? Para este lado. Habíamos analizado esto. Pero para el otro lado, a ver, para este que está acá, habíamos planteado esto, ¿verdad? Y esto, ups, ahí está. Habíamos planteado esto para este otro lado. Ups, ahí está. Entonces, fíjense, entre medio de las dos cargas, ¿podría anularse el campo? ¿Entre medio de las dos cargas? En caso de que las dos cargas sean iguales y opuestas, sí. Creo. No, traten de no decir iguales y opuestas, porque si dos cargas son iguales, ya son iguales. O sea, tengan el mismo módulo y tengan signo opuesto. ¿Sí? No, pero O sea, en el medio nunca va a ser cero porque, digamos, el- tenemos un campo entrante y otro campo saliente, entonces sí. claro, o sea, uno es saliente y este que está acá es entrante, como analizamos al principio. Entonces vimos que ahí en el medio no se puede anular. Ok, no se puede anular, pero entonces planteando la ecuación que vimos para la zona 1, que nos quedaba esto, esta igualdad, ¿se puede dar? Y no, porque esto que está acá, esta fracción, es igual a 1. Y esto que está acá ya es mayor a 1, dijimos. ¿Y esto que está acá? ¿Qué pasa? Aquí, acá me confundí yo o lo hice... Ah, no, sí, está bien, está bien planteado. Y Pero también es un. este también es 1 y este es mayor a 1. Entonces, en definitiva, en el caso particular que las cargas sean opuestas, ¿qué va a ocurrir? Ah, bueno, si las cargas son opuestas, tenemos estamos en el caso de un dipolo eléctrico, ¿sí? Cuando dos cargas son opuestas y las consideramos aisladas opuestas, esas dos cargas generan un dipolo eléctrico. Bueno, en el caso particular del dipolo eléctrico, no se anula el campo eléctrico salvo en el infinito, ¿sí? Opa. Entonces, acá vamos a hacer un zoom ahí, otro un poco más. Ahí está. Entonces, esto lo corremos para acá. Y para. What? Ahí está. Para el caso QA es igual a menos QB, hay se genera, vamos a poner, se genera
se genera un dipolo eléctrico. Y para esa configuración, E es igual a 0 solo en el infinito. ¿Ok? Entonces, esa es la respuesta a la otra de las preguntas. ¿Sí? Entonces, ahora bien, vamos a la pregunta número 5, que dice, dibujar esquemáticamente las líneas de campo generadas por un par de cargas puntuales de valores más Q y menos Q, más Q y más Q, no menos Q, separadas a una distancia D. Entonces, ahí yo adelanté y dije, bueno, cuando tenemos una carga más Q y otra menos Q, ¿sí? Bueno, para esa más Q y menos Q lo analizamos después. Ahora veamos para el ejercicio 5. Me dice más Q y más Q, ¿sí? Entonces dice dibujar esquemáticamente las líneas de campo generadas por un par de cargas puntuales de valores más Q y más Q separadas a una distancia D. Bueno, entonces ahí están las dos carguitas, las dos verdes, con... ahí puse más Q, y tenemos ahí el punto P intermedio entre esas dos cargas. A ver. En 15 minutos ya va a cortar la llamada, ya sabemos que vamos a la otra, al otro Meet, ¿sí? Entonces, tenemos esas dos cargas más Q, y estas serían las líneas, que en realidad ahí dice dibujar esquemáticamente las líneas de campo generadas por un par de cargas. Bueno, cuando escuchen líneas de campo o líneas de fuerza, que en realidad el nombre técnico en realidad sería líneas de fuerza, ¿sí? Estas líneas que me indican. En realidad las líneas de fuerza son líneas continuas, ¿sí? Entonces, las líneas de fuerza en realidad sería un continuo, que ponemos así, y sería esto así, curvo. Fíjense que no son vectores las líneas de fuerza, pueden ser cosas curvas, ¿sí? Que son una a continuación de la otra, así. Y lo que me dan estas líneas de fuerza, ¿qué es? Es lo siguiente. Me imagino que pongo una carguita puntual, ¿sí? Q' positiva, ¿sí? Que es una carga de prueba. En general, siempre la carga Q' que uno pone de prueba es positiva, ¿sí? Entonces, Q' y el primado ese se deja en general para la carga de prueba. Entonces, uno pone una carguita Q' en un lugar del espacio y se pregunta, ¿hacia dónde va a sentir la fuerza esa carga Q'? Bueno, la fuerza que va a sentir esa carga Q' es tangencial a la línea de fuerza. Entonces, en este caso particular, la fuerza sería tangencial a la línea de fuerza, que sería en este sentido, porque este sería el vector fuerza que siente la carga Q'. Ahora bien, uno podría decir, pero vos lo pusiste ahí. Yo quiero ponerlo acá. Bueno, si vos lo pones ahí, la fuerza que sienta esa carga Q', ¿sí? Va a ser, ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido tangencial a la línea esa, ¿sí? Entonces será en este sentido. Ahí. Ahí. Esa será la fuerza que siente Q' en ese lugar. ¿Sí? Obviamente, acá en el punto medio, vimos que si dos cargas son iguales, en el punto medio, ¿qué pasa con el campo eléctrico? El campo eléctrico en el punto medio es igual a 0. ¿Sí? Y entonces, si pongo una carga Q' justo en ese punto intermedio, ¿sí? Si pongo una carga Q' justo en P, ¿cuál es la fuerza que está sintiendo la carga Q' en ese punto?
Ahí. 0. 0, exactamente, porque vimos que el campo eléctrico se anulaba en ese punto. Bien, pero si yo la desplazo solamente un poquitito hacia arriba, que es lo que vimos en uno de los problemas, ¿se acuerdan que vimos que decíamos, bueno, y si desplazo un poquito hacia arriba la carga, ¿qué pasa? ¿Es un equilibrio dinámico, perdón, un equilibrio estable o inestable? Y habíamos visto que si se aleja del equilibrio es un equilibrio inestable. En ese caso, va a sentir una fuerza hacia arriba, ¿sí? Tangencial a la línea de fuerza esta. Entonces siente una fuerza así y ya se va a seguir moviendo en la vertical, ¿sí? Porque fíjense que todas las líneas de fuerza acá son la línea de fuerza en particular es vertical, ¿sí? Entonces, ¿se entendió el concepto de línea de fuerza? Las líneas de fuerza serían líneas continuas, ¿sí? Acá yo las puse discontinua porque me sale mal el dibujo de continuarlas, ¿sí? Pero esto debería ser todo continuo. Esto así, esto así. Bueno, se entiende lo que quiero decir. O sea, continuar una flechita con la otra, así. Serían continuas las líneas de campo, no discontinuas, ¿sí? A mí como no me salía el dibujo, a ver, vamos a ponerla así. Ahí está. Las fui poniendo discontinuas de esa manera, ¿sí? Pero sería algo así. Y en este caso sería simétricas, ¿no? Las unas de un lado y del otro. O sea, todo lo que dibuje de un lado debería dibujarlo del otro, pero en sentido opuesto, ¿sí? Bueno, en sentido opuesto. Espejado, quise decir. ¿Sí? Estos entonces serían las líneas de fuerza. O algunos libros los llaman líneas de campo, ¿sí? A mí me gusta decirle más línea de fuerza porque se condice más con la definición, ¿sí? Que cuando uno tiene línea de fuerza, cuando uno pone una carga de prueba, lo que ve lo que me da la línea de fuerza, la tangente a la línea de fuerza, que es hacia dónde apunta la fuerza que siente esa carga, ¿sí? Ahora bien, uno podría decir, pero vos pusiste una carga Q' así, positiva, y si ahora se te ocurre poner una carga Q grande pero negativa acá, que una carga menos Q acá, ¿hacia dónde va a sentir la fuerza? Y bueno, en ese caso, si una positiva siente una fuerza en el sentido, ¿sí?, de la línea tangencial, ¿sí?, hacia donde apunta la línea de fuerza en ese punto, bueno, la negativa va a sentir en el sentido opuesto, o sea, va a sentir una fuerza, sí, ¿no? Va a sentir una fuerza que va a estar en este sentido, ¿sí? Tangencial también a la línea de fuerza, pero en el sentido opuesto, ¿sí? Bueno, ese es el concepto entonces de línea de fuerza y ahí tenemos las líneas de fuerza para una configuración de dos cargas iguales. Ahora, fíjense que dice, realizar el esquema de las líneas de campo cuando las cargas valen más Q y menos Q, o sea, en el dipolo. Bueno, en el dipolo las líneas de fuerza van a ser en este sentido. ¿Va a existir acá en el medio algún lugar donde se anule el campo? No, ya vimos que no, ¿sí? No se va a anular en ningún lado, salvo en el infinito. Y estas serían las líneas de fuerza para el dipolo, ¿sí? Bien. No, y eso que está allá arriba, esto... Hay un valor característico del dipolo que se llama momento dipolar, que se define, ¿sí? El módulo del momento dipolar es el módulo de la carga, ¿sí? Cualquiera de las dos, porque es el módulo, ¿sí? Módulo de cualquiera de las dos cargas, por la distancia d que las separan, ¿sí? Y ese es el módulo del momento dipolar, ¿sí? Fíjense que esto va a estar en Coulomb por metro, en sistema internacional, ¿sí? Y siempre, el momento dipolar apunta desde la carga negativa hacia la carga positiva, ¿sí? Ese es el convenio. El momento dipolar apunta de la carga negativa a la carga positiva.
Entonces, bueno, era esa aclaración que acá no le dice el problema, pero bueno, ya tiene ese concepto. ¿Para qué? Para el próximo problema. ¿Cuál es? El problema número 6. Profe, siempre, porque me suena que en los libros de química el momento dipolar te lo pone con una flechita, con un más al principio, como diciendo acá hay más carga positiva. No, el momento dipolar apunta en el sentido opuesto al campo eléctrico, ¿sí? O sea, si el campo eléctrico va de positivas hacia negativas, ¿sí? El momento dipolar es opuesto, ¿sí? A ver, fíjense, ¿tienen ahí la guía de problemas? El último ejercicio de la guía de problemas, el ejercicio 6, ¿lo tienen a mano? Sí, lo estoy viendo. Bueno, fíjense que ahí tienen una molécula de agua, ¿sí? Oxígeno y 2 hidrógenos. Y fíjense que ahí hacen un... Bueno, tienen el oxígeno y el hidrógeno, pero fíjense que tienen una flecha P que apunta hacia abajo, ¿sí? ¿La ven a esa flecha? Entonces, acá tengo un hidrógeno, ¿sí? A este le voy a poner hidrógeno 1 y a este le voy a poner hidrógeno 2 para diferenciarlos, ¿sí? Y este es el oxígeno. Oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos? Dice, la molécula de agua tiene un momento dipolar en fase gaseosa de 6,16 por 10 a la menos 30 coulomb por metro, ¿sí? Que dice que es 1,85 de Vie. Y ahí pone un asterisco y fíjense que hay una nota y dice, los momentos dipolares se suelen expresar en unidades de Vie. ¿A qué equivale un de Vie en unidades del sistema internacional? Fácil. Agarran ese 1,85, lo pasan dividiendo para el otro lado y ya tienen, ¿sí? Entonces me dice, el momento dipolar, la molécula de agua tiene un momento dipolar en fase gaseosa de 6,16 por 10 a la menos 30, ¿sí? Entonces, P total, fíjense que acá, ¿tiene la flechita esta? Ahí en el dibujo, ¿o no? Sí, está. Está. Fíjense que eso es en realidad el momento dipolar total. El momento dipolar total, acá se genera un dipolo, que es en este sentido, y acá se genera otro dipolo, que es en este sentido. ¿Sí? Nota, no tiene por qué ser la flechita de la misma longitud que la distancia que separa a las cargas, ¿sí? No es una distancia el dipolo eléctrico, ¿sí? Entonces, este será el momento dipolar 1, P1, y este es el momento dipolar P sub 2. Ahora bien, el momento P total es la suma de P sub 1 más P sub 2. Entonces, P total es igual a P sub 1 más P sub 2. Yo no sé si, o sea, esto en física siempre vi el momento dipolar de negativo a positivo. No sé, capaz que te confundís con algún campo eléctrico, puedes llegar a hacer eso, que esté marcando el libro. Difícil que un libro ponga que el momento dipolar va de positiva a negativa, ¿sí? No, nunca lo vi en ningún libro eso. Entonces, tenemos el momento dipolar total, que es la suma del momento dipolar 1 más el momento dipolar 2, ¿sí? Obviamente esas dos, por simetría, la longitud del momento dipolar 1 y la longitud del momento dipolar 2 tiene que ser la misma, ¿sí? Tiene que ser... sí, por simetría, no por otra cosa. Entonces, a ver, vamos a... déjenme ver si lo planteé de esa manera o de esta otra manera. Ok, lo planteé en forma vectorial directamente. Bueno, listo, lo planteamos en forma vectorial. Listo. Entonces, acá tenemos... Ups. Ahí está. Entonces, tenemos... Vamos a poner un sistemita de referencia, ¿sí? Vamos a poner este que está acá, que es X e Y, así. Esto vamos a poner Y, y esto vamos a poner X. Ah, y me dice que acá el ángulo este es 104,5
22,5 grados. Entonces, ¿cuál es el momento dipolar 1 o POH1? ¿Sí? Que es lo que yo le llamé acá P1. ¿Sí? P1 es igual a el momento dipolar que existe entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿sí? El módulo, ¿sí? Y ahora hay que ver cómo descomponemos un versor. Ahora hay un versor acá que me da el sentido de este vector, ¿sí? Este vector vamos a ponerle mu sub 1, ¿sí? Versorcito. Entonces sería eso por mu sub 1 en versor. Y acá vamos a escribir otro versorcito, que vamos a ponerle así, y vamos a ponerle mu sub 2. Mu sub 2. Entonces este es el oxígeno, ahí. Este es el hidrógeno 2 y este es el hidrógeno 1. ¿Sí? Lo voy a poner entre paréntesis. Ahí está. Hidrógeno 2. Ahí está. Y entonces, ¿cuáles son las componentes de mu sub 1 en ese sistema de referencia? A ver, vamos a pensar esto. Fíjense, acá tenemos mu sub 1. Ups, en amarillo. Mu sub 1 estaría en este sentido, ¿verdad? Bueno, entonces, la pregunta acá era, ¿cuál es el... esperen que tengo que compartir pantalla de nuevo, que se me fuera. Ahí está. Ahí deberían estar pudiendo ver, entonces, la pantalla mía, ¿sí? Entonces, acá tenemos mu sub 1, ¿sí? Llevé mu sub 1 a ese lugar. A ver, ¿alguien me puede decir cuánto vale este angulito que está acá? La mitad de 104,5. Exactamente. Ese ángulo que está acá le vamos a llamar alfa. Y alfa es 104,5 grados sobre 2. Entonces, ¿qué componentes tiene ese versor mu sub 1 en ese sistemita de referencia? Fíjense cómo son las componentes de X y Y. El de X es menos seno. Menos, exactamente, menos el seno de alfa. Y después, Menos el de coseno. Y, menos coseno de alfa. Exactamente. Y ahora el POH2, que es lo que yo llamé P sub 2 acá, es POH, pero ahora por el mu sub 2. Mu sub 2. Ah, pero el mu sub 2, si yo lo dibujo ahí en ese sistemita de referencia, ¿hacia dónde apunta? Así. Ahí está. Ese sería el mu sub 2. Y si ese es el mu sub 2, este angulito que está acá también es alfa. ¿Bien? Entonces, mu sub 2, ¿qué componentes tiene? Bueno, esto será POH, obviamente. Y tendrá componente positiva en X, entonces será seno de alfa, ¿sí? Y negativa en Y, menos coseno de alfa, ¿sí? Entonces, ahí tenemos directamente
esos dos vectores expresados ya en ese sistema de referencia. Entonces, el P total, ¿a qué es igual? Ah, bueno, POH 1 más POH2, ¿sí? O sea, que tengo que sumar esto componente a componente. ¿Qué va a pasar con esta componente y esta componente cuando sume esos dos vectores? Los dos vectores que estoy sumando es esto por esta componente es un vector y el otro vector es esto por esta componente y esto por esta componente, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahí? Se va a anular la componente X, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a quedar? Va a quedar, en la primer componente va a quedar 0 y en la segunda componente va a quedar menos POH por el coseno de alfa. Perdón, 2 el coseno de alfa. Esto sería por 2, ¿no? Menos 2, porque estoy sumando esto, negativo y negativo, ¿sí? Y ahí me va a quedar el 2S, menos 2 POH por coseno de alfa. Bueno, entonces, ¿qué dijimos cuando hay un vector que tiene una única componente que es distinta de 0 y todas las demás 0? ¿Se acuerdan de eso? Es igual al módulo. Es Sí, igual al módulo del vector. sí, el valor absoluto de esa componente tiene que ser igual al módulo del vector, exactamente. O sea que el módulo del vector P no es ni más ni menos que el valor absoluto de esto que está acá. ¿Sí? Y esto es igual a 2 POH por el coseno de... ¿cuánto tenemos acá? 104,5 sobre 2. Eso que me da 100, me da 50, 52,25, ¿no? 52,25 grados. ¿Sí? Entonces, bueno, esto ya lo tienen. Lo que queremos sacar es esto que está acá. Obviamente lo tienen. Y entonces POH, que es el módulo del dipolito que se genera entre el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno, y uno de los átomos de hidrógeno, que me da que es igual a 5,03 por 10 a la menos 30 metros. Perdón, metro, no el exponente, sino metros. Dios mío, coulombmetro. Coulomb por metro. Eso es el sistema internacional. ¿Sí? Ahora bien, fíjense en el apartado, déjenme ver, dice, bueno, en base a los datos estimar el valor de la carga Q del dipolo. Bien, entonces la carga Q del dipolo, ¿cuál sería? Bueno, yo tengo una carguita, ¿sí? Tengo como un diferencial de carga negativo acá y un diferencial de carga positivo acá. Ese diferencial de carga, esa carguita que tenemos ahí, ¿a qué es igual? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que plantear? ¿A qué era igual el momento dipolar? El momento dipolar era ese diferencial de carga. Si lo ponemos como positivo ya nos olvidamos del módulo. O si quieren, es el módulo, pero ya es lo mismo que sin el módulo. Y por la distancia que hay de oxígeno a hidrógeno. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí el problema 6 dice, el ángulo entre los enlaces oxígeno y hidrógeno es 104,5 grados y la longitud de los mismos es de 96 picometros, ¿sí? Entonces, distancia oxígeno-hidrógeno es igual a 96 picómetros. Picómetro, ¿qué es un picómetro? El pico, el prefijo pico. ¿A qué se refiere? Creo que era la menos 12. Sí, por 10 a la menos 12 metros. Bien, listo. Entonces tenemos eso. Esto en definitiva me queda... Uepa. Esto que está acá es igual a 5,24 por
10 a la menos 20 coulomb. Ese es el resultado que me dio a mí. Bien. Y ahora vamos a la próxima práctica. Ley de Gauss. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué me dice la ley de Gauss? Eso ya lo deben haber visto en teoría. Vamos a ver rápidamente qué dice. Bueno, si yo tengo un conjunto de cargas ahí, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y así hasta Qn, ¿sí? En una zona del espacio. Y yo encierro a ese conjunto de cargas, ¿sí? Con una superficie, ¿sí? Una superficie cerrada que me determina, me delimita un volumen, ¿sí? Este sería el volumen, ¿sí? Entonces tengo ese conjunto de cargas y lo encierro en una superficie cerrada, ¿sí? Tengo en ese volumen encerrado, tengo las cargas en cuestión. ¿Qué dice la ley de Gauss? La ley de Gauss habla del flujo de campo eléctrico, ¿sí? Flujo de campo eléctrico que se define como la integral cerrada de E diferencial de S, de superficie, ¿sí? Y esta integral, ¿a qué es igual? Es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, ¿sí? Entonces, el flujo de campo eléctrico, que me genera un conjunto de cargas, ¿sí? Es igual a la carga encerrada total sobre epsilon 0. ¿Cuál es la carga encerrada en este caso particular? Y la sumatoria de I igual a 1 hasta n, no m, hasta n, de las Q sub I, y esto sobre epsilon 0, ¿sí? Entonces, todas las carguitas que tengo ahí adentro de ese volumen, que queda determinado por esa superficie, las tengo que contar y sumarlas todas. Obviamente, muy importante, con signo. Con signo. Pregunta, rápidamente, ya que vimos el dipolo, se me ocurre. ¿Cuál es el flujo de campo eléctrico generado por un dipolo en una superficie que envuelve el dipolo? 0. Bien. ¿Por qué? Porque la carga encerrada es la suma de las dos cargas, pero las dos cargas son opuestas. Entonces, cuando haga la suma, se hace igual a 0, entonces el flujo de campo eléctrico es igual a 0. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es un ejemplito rápido de algo que ya vieron hace 2 minutos. 20 minutos, no sé cuánto, pero hace muy poco tiempo, entonces yo lo tienen fresco en la cabeza. Entonces, ahora vamos a el ejercicio 1 de la práctica. ¿Qué dice? Dice lo siguiente, dice, una carga Q de 2 microcoulomb se coloca en el centro de un cubo de 0,5 centímetros de lado. Entonces, tengo ahí... no hay esto, no hay. Ok. A ver ahí, no va a haber nada. Ok, vamos a hacer el cubo ahí rápidamente. Tenemos esto ahí, esto ahí y esto acá. Y vamos a hacer esto ahí, lo juntamos, lo mandamos para acá. Ahí está. Y este que está acá lo borramos, hacemos un poquito. Y ahora acá también vamos a juntar este con este con este. No me gusta tanto, pero bueno, más o menos se entiende. Entonces, esto que está acá también lo cortamos. Ahí. Este la cortamos ahí y este lo cortamos ahí. Bueno, ahí tenemos el cubo, ¿sí? Y en el medio de ese cubo ponemos una carguita Q. Y esa carguita Q tiene 2 microcoulomb.
se coloca en el centro de un cubo de 0,5 centímetros de lado. Entonces el lado L del cubo, L, es igual a 0,5 centímetros. ¿Cuánto vale el flujo a través de la superficie del cubo? Bueno, ¿cuánto vale el flujo de campo eléctrico? Bueno, el flujo de campo eléctrico sabemos que es la integral cerrada de superficie de campo eléctrico. ¿Y esto a qué es igual por la ley de Gauss? A carga cerrada sobre epsilon 0. Ahora bien, tengo que hacer la sumatoria de todas las cargas que están adentro de esa superficie. ¿Cuáles son las cargas que están adentro de la superficie? Solamente la carga Q. En definitiva, esto me va a dar 2 microcoulomb sobre epsilon 0. O sea que el flujo de campo eléctrico, reemplazando epsilon 0 por el valor que ya saben, 8,85 por 10 a la menos 12, ¿sí? Y 2, ¿qué ponemos? 2 dividido en la calculadora. 2 dividido 8,85 por 10 a la menos 12, no. Ponemos 2 por 10 a la menos 6 coulomb sobre epsilon 0, que es 8,85 por 10 a la menos 12. Ese valor que está ahí, a ver, yo lo hice. Sí, ese valor me dio 22,619,4,67. Y a ver, ¿en qué unidades está el flujo de campo magnético? ¿En qué unidad está el campo eléctrico? Newton sobre Coulomb, ¿verdad? ¿Y la superficie en qué unidad está? En sistema internacional. Metro cuadrado. Entonces, quedaría esa unidad, ¿verdad? Newton sobre Coulomb por metro cuadrado. Bien, eso sería entonces el flujo de campo eléctrico a través de la superficie del cubo ese. Bien, vamos al ejercicio de la esfera conductora, ¿sí? Todos tienen por ejercicio 2 el de la esfera conductora, ¿verdad? Pues yo tengo una práctica vieja, capaz que no coinciden los números, por eso les pregunto. Dice, una esfera conductora maciza tiene radio R y carga neta Q. Sí. Listo. Entonces, vamos a hacer la esfera conductora. Ahí está, eso ahí. Tenemos la esferita conductora, ahí. Listo. Ya, entonces tenemos la esferita conductora maciza. O sea, maciza significa que no es hueca, ¿sí? Tenemos todo un conductor ahí y tiene carga Q. Esa esfera tiene carga Q. Le ponemos una carguita Q. Determinar la forma en que se distribuye la carga en la esfera, justificando mediante la ley de Gauss. Ahora bien, a partir de ahora en adelante, importante. En electroestática, siempre el campo eléctrico dentro de un metal, dentro de un conductor, vamos a poner, es 0 en electrostática, ¿sí? Así que ojo con la aclaración esta. En electroestática. Vamos a no cortar esa palabra y vamos a ponerlo entero. En electroestática, entonces, en electroestática, ¿qué significa electroestática? Cuando no hay movimientos de carga, eso significa electroestática. En electroestática, siempre el campo eléctrico dentro de un conductor es 0. Ahora bien, teniendo en cuenta eso,
apliquemos la ley de Gauss, ¿sí? Y veamos a dónde se distribuye esta carguita Q, esta carga Q, en la esfera conductora, ¿sí? Entonces, para eso, imaginemos, primero que vamos a tomar superficies gaussianas. En general, la ley de Gauss sirve para superficies, ¿sí? Para tomar superficies que tengan la simetría del problema. En este caso tenemos una esfera conductora, entonces la simetría del problema va a ser esférica, ¿sí? Entonces vamos a tomar esto así y vamos a suponer que tomamos una superficie gaussiana que tenga esta formita así. Entonces esto que está en línea de punto es la superficie gaussiana que tiene como característica, ¿sí? Que tiene como característica, ¿qué cosa? Que, bueno, ahora dibujo otra superficie gaussiana más y ahora seguimos con el problema. Pues así no tengo que agarrar después y de nuevo el compás y ya puedo cerrar esa ventanita. Ahí está. Listo. Entonces, ahí está. Entonces, esta va a ser otra superficie gaussiana. Esto ahí. Ahí está. Ahí, más o menos. Esto en línea de puntos sería entonces otra. Las cosas que están en línea de puntos son superficies gaussianas. ¿Qué es una superficie gaussiana? La superficie que tomamos para encerrar al volumen del que hablamos en este caso, la superficie gaussiana acá sería el cubo. En este caso, la superficie gaussiana es esta superficie arbitraria que yo tomé acá. ¿Sí? Eso sería la superficie gaussiana. No necesariamente tiene que ser de un material, ¿sí? Puede ser imaginaria. En general es imaginaria la superficie gaussiana. Pero el teorema de Gauss lo que me dice que es el flujo de campo eléctrico en esa superficie imaginaria es la carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una superficie gaussiana con una característica que es que el radio R chiquitita es menor al radio R de la esfera. ¿Sí? Entonces, este que está acá es el radio R de la esfera. Y ahora, esta superficie gaussiana, la característica que tiene, ¿cuál es? El radio este, que está acá, también le vamos a poner R chiquitita. R chiquitita es mayor a R, ¿sí? Entonces, analicemos. Para R menor a R, ¿qué vamos a tener? Bueno, planteamos la ley de Gauss. ¿Y qué dice? Bueno, que el flujo de campo eléctrico es igual a la integral de superficie de E diferencial de S, y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Pregunta, para R menor a R grande, ¿a dónde estamos? ¿Estamos en el conductor o estamos por fuera del conductor? En el conductor. Bien, y entonces, ¿qué característica tiene el campo eléctrico dentro del conductor? Es 0. Bien, entonces, E es igual a 0. Pues nos encontramos, pues la superficie gaussiana, se encuentra ¿sí? Se encuentra dentro del conductor. Dentro del conductor. Y entonces, por lo tanto, ¿cuánto vale el flujo de campo eléctrico? Si E es igual a 0.
0. Bien, esto es igual a 0. Pero 0 es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Y esto qué implica con respecto a la carga encerrada? Porque epsilon 0 ya es una constante distinta de 0. La carga encerrada es 0. ¿Bien? Entonces, eso es muy importante. ¿0 qué? 0 coulomb. Bueno, ahí lo ponemos de nuevo más. Ahí va, 0 coulomb. Entonces, esto es lo importante. ¿Qué pasa? Para toda superficie gaussiana de radio R menor al radio R que tiene la esfera conductora, ¿sí? Que ya nomás le voy a poner otro color a eso, de tal manera que se identifique bien cuál es la esfera conductora. Esta que está acá es la esfera conductora. Ahí. Espero que esto lo voy a volar y este lo voy a poner verde. Y ahí ahora lo vamos a hacer así. Ahí está. Entonces, para esta esfera conductora, ¿sí? Dijimos, tomamos una superficie gaussiana que tenga radio menor al radio, o sea, que esté dentro de la esfera conductora maciza. Pero vemos que esa superficie gaussiana está en el metal, ¿sí? Y por lo tanto, como estamos en una situación electrostática, ¿sí? El campo eléctrico es igual a 0. El campo eléctrico es igual a 0, planteo Gauss, entonces este valor es igual a 0. Si este valor es igual a 0, la integral completa, ¿sí? De superficie es igual a 0. Y entonces la carga encerrada es igual a 0. Entonces, en definitiva, ¿qué pasa? Eso vale para cualquier tipo de superficie que tenga radio R menor a R grande, al radio de la esferita, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Ok, que toda superficie gaussiana que me imagine yo adentro del conductor, ¿sí? Va a tener una carga encerrada igual a 0. Entonces, ¿qué nos queda analizar? Bueno, analicemos el otro caso. El caso donde R es mayor a R grande. Bueno, para R mayor a R grande, ¿qué pasa? Bueno, lo mismo. Flujo de campo eléctrico es igual a E diferencial de S. Y esto es igual a carga encerrada sobre epsilon 0. Ahora bien, en ese caso, ¿tenemos que el campo eléctrico es igual a 0 o no? ¿Podemos asegurar que el campo eléctrico es igual a 0 ahí? No. No. ¿Por qué? Porque no estamos adentro de un conductor. ¿Sí? Ahora bien, el campo eléctrico, ¿sí? Cuando uno hace esta integral, uno hace E diferencial de S. El campo eléctrico, si la carga Q es positiva, ¿hacia dónde va a apuntar? ¿Qué les parece? ¿Hacia dónde va a apuntar el campo eléctrico? El campo eléctrico va a apuntar hacia afuera. Bien. Va a apuntar así. Obviamente, en ese punto que yo considero ahí, porque en este que está acá va a apuntar así. ¿Sí? Bien. Entonces, el campo eléctrico apunta en ese sentido. ¿Y el diferencial de superficie hacia dónde apunta? El diferencial de superficie siempre es un vectorcito que apunta saliendo del cacho de superficie que yo me estoy imaginando. O sea, del punto donde yo me estoy imaginando ese diferencial, ¿sí? Digo punto, pues es una superficie pero muy pequeña. Entonces por eso digo punto. Pero en realidad no es un punto, sino una pequeña área, ¿sí? Justamente diferencial. Entonces, este será diferencial de superficie y este es el campo eléctrico E en ese punto. Acá en este punto el campo eléctrico E es así. Pero el diferencial de superficie, a ver, voy a mover este vector. El vector amarillo lo voy a correr. Lo voy a correr y lo voy a poner así, ahí. Bien, y el diferencial de superficie ahí, en el otro vector E, ¿hacia dónde apunta? Apunta saliente, así.
Entonces, este vector diferencial de S, el vector diferencial de S justamente es un vector que tiene módulo igual al pequeño diferencial de área que yo tomé y tiene dirección y sentido, ¿sí?, saliente de la superficie, normal a la superficie, ¿sí?, saliente y normal, ¿sí? No es que pueden dibujar en este punto que está acá el diferencial de superficie así. Pues sí, es saliente de la superficie, pero no es normal. Tiene que ser normal. Normal significa perpendicular, ¿sí? Entonces, debería ser así. Bueno, vamos a dibujarlo porque tengo un pulso asqueroso. Ahí va. Ahí. Entonces, esto es ds, ¿sí? En ese punto. Y en este punto, bueno, será en este sentido. ds en este punto, ¿sí? Entonces, ahí está el secreto de tomar la superficie gaussiana con la misma simetría del problema. ¿Qué pasa cuando yo tomo la misma simetría del problema? En este caso esférica. El campo eléctrico apunta también perpendicularmente saliendo de la superficie. Entonces, E y ds son paralelos. Y entonces, si son paralelos, ¿qué ocurre? Es facilísimo hacer esta integral. E diferencial de S, es fácil hacerlo. Si yo hubiera tomado un cubo ahí, que me rodea toda la esfera y que la incluye a la esfera metálica, hacer E diferencial de S es muy difícil. ¿Por qué? Porque diferencial de S, ¿hacia dónde apunta? Apunta saliendo perpendicularmente a cada una de las caras del cubo, ¿sí? Imagínense el cubo tridimensionalmente. Entonces, a ver, si se imagina el cubo así, el diferencial de S acá será en este sentido, el diferencial de S acá será en este sentido, y así sucesivamente para todas las caras, ¿sí? Obviamente, el diferencial de S me estoy imaginando una pequeña superficie ahí diferencial. Acá también me estoy imaginando una pequeña superficie diferencial. Para este punto que está acá o esta superficie acá, tengo esta pequeña superficie, tendré el diferencial de S que apuntará así. Este es uno y este es otro. Para una superficie acá, ¿qué tendré? Bueno, tendré algo saliendo así. ¿Sí? Eso es diferencial de S. Pero fíjense que si la simetría es esférica, ¿sí?, como en el caso que estamos analizando, ¿sí?, como en el caso que estamos analizando ahora, se me simplifica bastante porque el campo eléctrico apunta en el mismo sentido que el diferencial de S, ¿sí? Si tomo la misma simetría de la superficie gaussiana con la simetría del problema. Entonces, bueno, ¿qué pasa? A la misma distancia de la esfera, por simetría, ¿cómo es el campo eléctrico E, este con respecto a este? Ya vemos que tienen sentidos distintos, ¿verdad? Los sentidos son distintos, es verdad. Pero ¿cómo es en módulo? ¿Cómo es el módulo, el campo eléctrico amarillo este con este? A ver, y voy a graficar otro más. Este que está acá. Son iguales, ¿no? Sí, son iguales, pero ¿por qué? Uno puede decir eso, que son iguales. Por la simetría, ¿sí? Por la simetría del problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la O sea, simetría. nunca cambió el radio de la superficie gaussiana, sigue siendo No, el mismo. no, sigue siendo el mismo. Y fíjense que estos puntos que están acá, este punto, como este punto, como este punto, como todos los puntos de la superficie, equidistan de esta esfera verde. Esta distancia es la misma que esta distancia, que es la misma que esta, que es la misma que esta. Todas esas distancias son las mismas, ¿sí? Ahí lo que yo estoy dibujando como una superficie, lo que yo dibujo como un círculo en línea de punto, en realidad tienen que imaginarse que es una esfera, ¿sí? Una esfera, no es una circunferencia nada. Es la esfera entera, ¿sí? Entonces, como estamos equidistan cada uno de esos puntos del metal, del conductor que estamos analizando, entonces en ese caso los campos eléctricos van a ser iguales por simetría. ¿Sí? Entonces, bueno, no podemos continuar más. Vamos a hacer una cosa. Esto, ok.
Bueno, ya es la hora. Escuchen. Vamos. Recuerden que yo me adhiero a los paros y es muy probable que mañana haya paro. Esto significa que no va a haber ni laboratorio ni tarea de aula. ¿Sí? Pero para que no nos empecemos a atrasar mucho, les voy a mandar como si hubiera hecho la clase yo, ¿sí? Y les voy a mandar las diapositivas como si la hubiera dado, ¿sí? Entonces ustedes van a tener los problemas resueltos de lo que hubiésemos dado mañana, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, profe. Dale. ¿Está bien? Sobre el informe, ¿cuándo te lo entregaríamos? El informe me lo entregan la semana que viene, el jueves de la semana que viene. No hay problema con eso, está contemplado, ¿sí? Profe, y de ese ejercicio que vemos con esa clase, si queda alguna duda, ¿lo vemos en consulta o lo Sí, podemos ver? obviamente. Yo ya publiqué mi consulta, van a ser los lunes de 15 a 16, ¿sí? Porque de 16:30 a 18:30 tengo laboratorio. Así que de Bien. 15 a 16 es presencial allá en el laboratorio, Y si en no el área podemos física. verlo, después podemos verlo en un ratito antes de que arranque la clase del miércoles. Sí. Perfecto. Tranqui, lo vemos ahí si no pueden ir. Pero traten de ir. Y si no pueden ir a la mía, vayan a otra consulta de otro docente. Somos todos idóneos para eso. Así que bueno, Bueno, profe, mañana mandás eso, tipo lo de hoy y lo de mañana juntos. ¿querés que te mande mañana todo junto o te mando lo doy hoy y mañana te mando otra cosa? Lo que vos Ah, como prefieras. Bueno, voy a intentar hacer un par de ejercicios más, 5 ejercicios, ponele, y se los mando. ¿Sí? O listo, le profe, puedo mandar a la gracias. práctica entera, capaz. No sé, capaz que la práctica entera. Listo. Bueno, ¿estamos? Chao, profe, gracias. Chao, nos Chau, vemos. profe, gracias. Chao. Profe. Chao, Nos profe. vemos. Suerte.
Chao.